la provincia de Heilongjiang. Este hacía parte de un grupo de congregaciones protestantes denominadas los Shouters o gritadores, por su particular estilo pentecostal de oración. En 1991, el Chino Shao, quien ya dirigía una congregación de gritadores, recibió una revelación divina. Al principio, Shao se autodefinió como la reencarnación china del Mesías y fundó una iglesia para darse culto a sí mismo, junto a 7 discípulos. La secta se conoce en su país con el nombre de Relámpago Oriental, y no fue hasta su difusión en Estados Unidos cuando se occidentalizó como la Iglesia de Dios Todopoderoso o Iglesia del Evangelio del Reino. Justo en el momento más oscuro del mundo, cuando las fuerzas malignas de Satanás eran más salvajes y feroces en su resistencia contra Dios, el amanecer se asomó. En el este, en China. En 1991, ese año extraordinario, el Hijo del Hombre encarnado, Dios Todopoderoso, apareció en las iglesias clandestinas para expresar la verdad y obrar. Allí, Él comenzó a realizar la obra de juicio, comenzando por la casa de Dios. Leíamos los mensajes de Watchman Nee y Witness Lee. Nos beneficiábamos mucho de leer los mensajes para formar a nuevos creyentes y los sermones nos proveían una senda de práctica. Los mensajes de Watchman Nee y Witness Lee tenían el esclarecimiento del Espíritu Santo y coincidían con las palabras del Señor Jesús. Amén. Sí. Al leer el libro del Apocalipsis y con el estudio de vida de la Biblia, estábamos seguros de que el Señor regresaría en el año 2000. Nos alegraba haber nacido en los últimos días y tener la oportunidad de ser arrebatados en vida ante el Señor. Ahora teníamos la fe para difundir el Evangelio y dar testimonio del Señor. La letra de uno de los himnos decía que nuestra generación, la de los últimos días, sin duda recibiría el regreso del Señor. Amén. Justo cuando las nubes negras avanzaban y una niebla maligna oscurecía la tierra y la fe de mucha gente y su amor a Dios comenzaban a flaquear, en 1991 ocurrió algo extraordinario. Un hijo del hombre comenzó a hablar en las iglesias clandestinas. La gente se sintió maravillada y reconfortada por sus palabras. Él reveló algunos misterios importantes de la Biblia y conmocionó a las iglesias. Este hijo del hombre había nacido en el seno de una familia común del noroeste de China. Su apasionada fe en Dios había comenzado en la escuela secundaria. En 1989, este hijo del hombre, que llevaba una ardua carga en el corazón, renunció voluntariamente a todo para cumplir con su ministerio y servir a Dios. En febrero de 1991, él comenzó a hablar. Cada día escribía las palabras que tenía en el corazón y las transmitía a quienes estaban a cargo de la iglesia local. Ellos vieron que no eran declaraciones comunes. Parecía que las palabras tenían mucho peso, pero a la vez eran novedosas y conmovedoras. Parecía que provenían del esclarecimiento del Espíritu Santo, así que las pasaron al líder máximo de la iglesia, es decir, al hombre que hoy está usando Dios. Tras leer las palabras, fue claro para él y sus colaboradores que en verdad eran las declaraciones del Espíritu Santo. Decidieron copiarlas de inmediato y las enviaron a las iglesias del noreste de China, para que el pueblo escogido de Dios pudiera reunirse a leerlas y compartirlas. Esta breve colección de textos se conoció como las Palabras del Espíritu Santo. Al poco tiempo, continuó la declaración de palabras del Espíritu Santo y no cesó. Llegaba una declaración cada 1 o 2 días. A medida que se revelaban los misterios de la Biblia, la gente se asombraba. El hombre usado por Dios dispuso que las iglesias imprimieran las palabras del Espíritu Santo en el orden que fueron pronunciadas y que después se distribuyeran a las iglesias de Dios Todopoderoso en 3 provincias del noreste de China, al igual que en Henan, Anhui, Shandong y Shanxi.
A partir de ese momento, la vida en la Iglesia de Dios Todopoderoso consistía en leer todas las palabras expresadas por Dios Todopoderoso. Más tarde, cuando las palabras de Dios comenzaron a revelar misterios, empezamos a sentirnos más esclarecidos. El Espíritu Santo reveló el significado del arrebatamiento, el agua del río de la vida, la Nueva Jerusalén, así como los 144.000 varones victoriosos. Y lo hizo usando palabras sencillas. Más tarde, Dios también reveló qué significaban las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas y explicó la apertura de los rollos, los 7 sellos, los 7 cuencos, las 7 plagas, las 7 trompetas, los 7 truenos, etc. Sus palabras nos abrieron los ojos y nos convencieron. Solo entonces comprendimos parte de estos misterios. Nos hizo sentir con certeza que esas declaraciones del Espíritu Santo eran las palabras de Dios a la humanidad. Esto fue porque durante varios miles de años nadie había sido capaz de explicar estos misterios bíblicos. Entonces comíamos y bebíamos a diario de las palabras actuales de Dios. Aprendimos las verdades que deberían practicarse en nuestra fe, lo que deberíamos discernir y los misterios revelados por el Espíritu Santo. Nos sentíamos muy plenos, pues ninguna de esas palabras estaba en la Biblia, ni las habíamos visto u oído al adorar al Señor anteriormente. Al comer y beber de las palabras actuales del Espíritu Santo nos sentimos liberados. En las reuniones era evidente que las palabras de los pastores solo eran el conocimiento académico de la Biblia, pero aún así lo seguíamos ciegamente. El Espíritu Santo hablaba todos los días y realizaba una gran obra. Si no seguía y no creía en Dios correctamente, sin duda sería eliminada. En ese momento, no estaba muy segura de que era un soldado de Cristo, pero tenía una gran convicción. Estaba dispuesta a sufrir y pagar un precio por ir tras la verdad. 1991 fue un año para recordar. Fue el año que Cristo de los últimos días comenzó a hablar. Fue el año que allanó el camino para la obra de juicio comenzando por la casa de Dios. Y el año en que la era de la gracia se convirtió en la era del reino. Ese año el pueblo escogido de Dios gozó de muchas de las palabras actuales del Espíritu Santo, y eso llevó luz a su corazón y lo benefició muchísimo. De verdad gozaron de la gran obra del Espíritu Santo. Saborearon la paz y la alegría y la dicha de la libertad. Por eso, el pueblo escogido de Dios llama a 1991 el Año Dorado. Desde el 11 de febrero hasta finales de noviembre de 1991, el Hijo del Hombre realizó 120 declaraciones, las cuales se registraron en Declaraciones de Cristo en el principio en La Palabra Manifestada en Carne. Las declaraciones del Hijo del Hombre cumplieron completamente la profecía del Señor Jesús. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y las palabras del libro del Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, hermanas, como han podido ver en el vídeo, hoy quería hacer un comentario sobre esta iglesia. No me gusta ni siquiera llamarlo iglesia, aunque tengan ese nombre, que se llama Iglesia del Dios Todopoderoso, o como se conocía al principio de todo, Relámpago Oriental. Antes de comentar esto, lo que me empezó a resultar curioso es la gran influencia que están teniendo a nivel mundial. Hace tiempo, ya hace mucho que no me pasa, pero me llegaron 2 o 3 invitaciones a Facebook de amistades. ¿Saben? La típica invitación de fulanito quiere ser tu amigo en Facebook. Me llegó de 2 o 3 personas y eran personas chinas de origen, bueno, asiático,
Yo pensaba que eran chinas al ver un poco el contenido de sus perfiles, y algunos estaban aquí en Madrid. Y la foto siempre era como de una persona leyendo la Biblia. Y bueno, yo entiendo, ¿no? Pues es como que un hermano de otro lugar pues quiere ser tu amigo en Facebook para entablar relación. Y cuando yo llego a los perfiles y veo, siempre empiezo a ver eso, que tienen relación con la iglesia del Dios Todopoderoso. Entonces, como han visto en el vídeo, es algo escandaloso lo que ellos afirman. Es una completa herejía y desde mi punto de vista es una secta. Es una secta. Entonces yo quiero hacer 2 o 3 cosas en este breve vídeo. En primer lugar, leer un poco de la historia que encontramos en la red sobre ellos mismos. Esa información pública. No es algo que yo me estoy inventando, es algo que está en la red y es real, es sobre ellos. De la historia de ellos, yo quiero destacar algunos puntos. Ya han aparecido cosas al inicio del vídeo, pero para que veamos un poquito más esto. Dice así: aunque el movimiento nunca menciona su nombre o detalles biográficos y advierte que cualquier información proveniente de fuentes externas puede ser incorrecta, es decir, siempre ellos ponen en duda todo lo que digan de ellos, normal. La mayoría de los académicos creen que este se identifica al Dios Todopoderoso encarnado con una mujer china de nombre Yang Xiangbin, nacida en 1973, nacida en el noreste de China. Una iglesia que enseña que Dios se encarna y principalmente en una mujer china, del noreste de China, llamada Yang Xiangbin, que como hemos visto en el vídeo empieza a hablar en el 1991. En 1989, durante un renacimiento de las iglesias independientes chinas, las personas identificadas por el movimiento como el Dios Todopoderoso entró formalmente al movimiento de la iglesia clandestina de China, es decir, la iglesia protestante independiente del gobierno. Yang comenzó a proferir palabras que seguidores compararon con autoridad y poder a aquellas expresadas por el propio Jesucristo. Cuando atendía reuniones de grupos fundados por Watchman Nee y Witness Lee, conocidos como el movimiento de las iglesias locales en el mundo occidental y como shooters, gritadores en China. De entre los conversos al mensaje y a la persona del Dios Todopoderoso estaba Zhao Weishan, nacido en 1951, nacido en la provincia de Heilongjiang en China, quien en aquel tiempo era líder de una rama independiente del movimiento de los shooters o los gritadores. Más tarde fue reconocido como el hombre usado por el Espíritu Santo y sacerdote supremo de la Iglesia del Dios Todopoderoso. La iglesia es personalmente dirigida y guiada por la persona a la que reconocen como el Dios Todopoderoso o el hombre que Dios está usando, mientras que Zhao Weishan coopera con ella, que es una mujer, y está a cargo de los asuntos administrativos. Después de la dura represión de mediados de los 90 contra los shooters y la Iglesia del Dios Todopoderoso, hubo realmente un ataque contra ellos, una presión, persecución, cuyas diferencias teológicas no eran necesariamente claras para las autoridades chinas. Zhao y Yang fueron a los Estados Unidos, a donde llegaron el 6 de septiembre del 2000 y donde les fue otorgado el asilo político al año siguiente. Desde entonces viven y dirigen el movimiento de la Iglesia del Dios Todopoderoso desde la ciudad de Nueva York. La Iglesia había alcanzado 3 o incluso 4 millones de miembros en el año 2014. Hoy son más. Desde que ocurrió el asesinato sectario en el McDonald's de Taoyuan en 2014, la represión china se intensificó y varios miles de miembros escaparon al extranjero, en donde fundaron iglesias en Corea del Sur, Estados Unidos, Italia, Francia, España, Canadá y otros países, adicionalmente a aquellas que ya se habían establecido en Hong Kong y en Taiwán. Vamos a ver también de su fuente propia algunas de las creencias que ellos afirman tener. El nombre relámpago oriental fue originalmente acuñado por observadores externos y se referían al pasaje del Evangelio de Mateo, el capítulo 24, el versículo 27, donde decía que porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este relámpago que sale del oriente, de acuerdo a la Iglesia del Dios Todopoderoso, es Jesucristo regresando como Dios Todopoderoso a un país en oriente, concretamente ellos dicen que es China, para inaugurar la tercera edad de la humanidad,
la que llaman la era del reino, que sigue la era de la ley y el tiempo de la gracia, y que duró desde el nacimiento desde Jesús hasta el advenimiento del Dios Todopoderoso en el siglo XX. La Iglesia del Dios Todopoderoso define a su miembro como aquel que realmente cree que Dios tiene una buena humanidad y está seguro de que ese hombre o esa mujer, en ese caso el Dios Todopoderoso encarnado, es Jesús, que regresó en nuestros días desde China a un país que, de acuerdo a la Iglesia, representa al mismo tiempo el país donde el dragón maligno del libro de Apocalipsis se manifiesta a sí mismo en el semblante del Partido Comunista China, y donde la segunda venida de Jesucristo también debía manifestarse. Y ojo a esta última afirmación: consideran que fuera de su creencia no hay salvación posible. Todo el que no reconozca que su líder supremo es el Dios encarnado no será salvo. ¡Guau! Ese es el peligro de las sectas. El peligro de las sectas es no solamente sus herejías, sino las afirmaciones de que fuera de ellos no hay salvación. Es decir, para ellos el creer en Cristo, el de la Biblia, nos salva. El arrepentirse de los pecados y tener fe en el Cristo de la Biblia nos salva. Hay que creer que esa persona, que no creo que esté muy equilibrada mentalmente, o es muy lista y quiere manipular y enriquecerse a través de la negligencia y la necedad de muchos, si no creen en esa persona como el Dios Todopoderoso encarnado, entonces no hay salvación. Miren, en el vídeo que hemos puesto, el inicio no, pero luego el vídeo comienza con un apartado que he clasificado y he puesto de sus propias fuentes. Miren, he visto el documental ese, del que he hecho cortes, no cortes con malas intenciones, porque el documental de ellos dura como 50 minutos, 49 minutos, y lo quise ver entero. Porque ciertamente a veces uno escucha hablar de muchas cosas, pero es bueno ir a las propias fuentes para tener cosas claras. Por ejemplo, a mí hay personas que me dicen, es que los calvinistas, me siento a hablar con ellos, les explico, y no saben nada. Saben, pues, repetir lo que algunas iglesias dicen de los calvinistas, y no conocen personalmente. Yo no digo que no se pueda discrepar con el pensamiento calvinista o arminiano, pero es bueno conocer de primera mano las fuentes. Yo no hablo del catolicismo sin leer fuentes incluso católicas para saber lo que ellos mismos afirman. Yo no hablo de los mormones sin leer sus fuentes propias para ver lo que ellos mismos afirman. En mi casa, por ejemplo, yo dispongo del Libro de Mormón, yo dispongo de traducciones de la Biblia de los Testigos de Jehová, yo dispongo de un par de libros de Ellen White, la líder del movimiento de los adventistas, dispongo, por ejemplo, de un Corán. Porque ¿cómo puedo opinar de cosas que yo mismo no conozco? No soy seguidor de esos libros, no comparto esos libros, ni sus creencias ni sus doctrinas, pero los tengo que conocer para luego... ¿Yo cómo voy a tener claro en lo que creo si no conozco todo lo que me rodea? ¿Cómo puedo decir esa religión es mentira simplemente de lo que me dicen a mí? No, pues yo voy a las fuentes. En este caso vi el documental de ellos mismos, su propio documental en el que hablaban de cómo se funda la iglesia, cómo aparece el Dios Todopoderoso, esa persona encarnada que empieza a hablar en el 1991 y que en febrero empieza a hablar y cada 2 días, 3 días da palabras a las iglesias del Dios Todopoderoso y todas esas cosas. Hay unas cosas curiosas. Cuando tú miras todo lo que tiene que ver con el Dios Todopoderoso, son megatemplos. Las producciones de su vídeo son de alta definición. Si tú pones en YouTube, por ejemplo, película cristiana y ves películas que todos son chinos y de buena calidad, todo va al final al Dios Todopoderoso. Regalan un montón de material. Van a encontrar Biblias, por ejemplo, miren, en internet hay muchas cosas falsas. Y sobre todo hay algo que hay que decir. Lo falso normalmente para que se propague, se regala. La mejor manera de que alguien tome algo es gratis. Entonces, ¿qué hacen las sectas? ¿Qué hacen las cosas falsas? Regalan mucho. Si tú pones en internet libros cristianos gratis, verás que hay muchos que tienen autores orientales, chinos, asiáticos, y te los mandan gratis a casa. Yo tengo algunos por ahí que cuando los leí eran unas burradas, unas interpretaciones terribles.
Por ejemplo, en Facebook a veces aparece publicidad, ¿verdad? Cosas que tú no sigues, tú no buscas y te aparece publicidad. A mí el otro día, por ejemplo, me salía, llévate esta Biblia gratis, Nuevo Testamento con estudio bíblico, y se llamaba Recobro. Y cuando yo lo pedí, claro, yo me gusta, soy muy curioso. Lo pedí, empiezo a leer algunas páginas, veo las fuentes, veo el origen y empiezo a leer ciertos textos. Digo, ahora entiendo por qué es gratis. Ya queréis engañar a las personas que no conocen las Escrituras. Así que así empieza todo. Libros de Watchman Nee, ¿han visto a quién han citado? Watchman Nee, Witness Lee. Esos libros llegan gratis siempre a casa. Artículos, folletos, trípticos, siempre gratis, con material. Yo me acuerdo, cuando yo conocí al Señor, yo buscaba materiales gratis para cristianos, libros gratis para cristianos, y me llegaban unos libritos muy pequeños que ponía La economía de Dios, principios básicos de la vida cristiana, y todos eran eso, Watchman Nee, Witness Lee. ¿Qué pasa? Cuando uno no conoce, pues lo acepta como bueno. Porque al no conocer las Escrituras, toda interpretación para nosotros es válida. Sin embargo, cuando uno empieza a escuchar, a estudiar, se da cuenta que hay vanas sutilezas, hay cosas metiditas ahí por medio, y ese poquito de levadura leuda toda la masa. Esa poquita de mentira es el peligro. Alguien dijo una vez, y si no me equivoco, fue Spurgeon, que dijo, discernimiento no es solo discernir entre la verdad y la mentira, sino la capacidad de discernir entre la verdad y la casi verdad. Porque eso es lo que hacen los herejes peligrosos. Los herejes peligrosos no son los que vienen ahí claramente como apóstatas que se han alejado del Evangelio. Suelen ser sutiles, suelen introducir cosas pequeñitas. Pronto estaré comentando el vídeo de un pastor brasileño con miles de seguidores, con cientos de miles de seguidores, con millones de alcances en sus vídeos y enseñanzas, que después de mucho parecía que tenía hasta buenas enseñanzas, que decía cosas con coherencia, pero de golpe ya empieza a torcer, hasta que hace poco anuncia rápido, la Biblia tiene que ser actualizada porque no podemos tomar un libro que servía para una cultura de hace 4000 años y aplicarlo para nuestra cultura de hoy. Y él empieza a introducir cosas en nombre del amor a los discriminados, para que dice que la Biblia debe ser actualizada y releída. Peligro. En el vídeo que hemos visto, vemos que el documental es de una calidad tremenda, sus vídeos, sus enseñanzas. Verás siempre muchas mujeres, más que hombres, trabajando, porque al final ellos los ojos los tienen puestos en una mujer que creen que es Dios encarnado y que habla, y verás que su producción mueve millones, templos grandes, todo muy elegante, lujoso, y es muy peligroso, porque están llegando a través de las redes a miles de personas incautas, trayendo una herejía. Miren, frases que aparecen en el propio libro. Dicen que en 1991, en el noreste de China, se encarna el Hijo del Hombre, una persona común que estaba en la escuela y que es el Hijo del Hombre encarnado. Y el Hijo del Hombre, una expresión que se refiere a Jesucristo. Pero ellos entienden que es Jesús encarnado. Ellos entienden que Jesús ya ha venido otra vez. Ellos entienden que hemos tenido la época de la ley, hemos tenido el nuevo pacto de la gracia, y que ahora Jesús ha venido otra vez a introducir una tercera era, la era del reino. Lo que nosotros pensamos que después de la segunda venida es la eternidad gloriosa, ellos creen que ahora estamos viviendo otra era nueva que llaman la era del reino, que Jesús encarnado es una mujer que ha traído nuevas revelaciones. Incluso afirman que el dragón, Satanás, que aparece en Apocalipsis, es el Partido Comunista Chino. Ellos aparecen y lo pintan de toda esta manera, ¿no? Porque éramos perseguidos por enseñar la verdad, por el dragón, ¿no? Por el Partido Comunista Chino, que realmente sí persigue a las iglesias, y ellos se apartan de iglesias protestantes. Muchos salen de iglesias protestantes y empiezan a creer esta mentira. Eran personas que empiezan a leer y a escuchar reuniones donde gira en torno a Watchman Nee, Witness Lee, y ellos afirman que han visto el regreso del Señor. Sale una mujer en el video diciendo que uno de los cánticos decía que ellos eran la generación que vería el regreso del Señor, y ellos son la generación que ha visto el regreso del Señor. Y que ese Señor encarnado, ese Dios todopoderoso, que es una mujer china, dicen que a partir de febrero de 1991 trae nuevas revelaciones.
trae lo que llaman las palabras del Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer un énfasis. Si te das cuenta, todas las sectas que han nacido a lo largo de la historia vienen de nuevas revelaciones. ¿Sabes las palabras de lo que consideran los musulmanes de Mahoma, el profeta? Ellos saben qué es, son revelaciones. Él va a una cueva, un ángel le da una revelación, va a hablar con su mujer le dice, vuelve y ve lo que te tiene que decir el ángel, toma nota, dímelo, porque él no sabía escribir. Entonces, nuevas revelaciones, nuevas religiones. ¿Cómo nace, por ejemplo, aquel hombre, era Jesús Miranda, que decía que era Jesús encarnado, Dios encarnado, antes era Juan Bautista, luego era Jesús? Nuevas revelaciones. Se me ha aparecido Dios y me ha dicho, palabras del Espíritu Santo. Ahora tienes a su mujer, ¿no? Que no está muy fina tampoco, diciendo Melquisedec Lisbeth, Cristo Madre, Dios Madre, Cristo en la tierra. Me ha venido Dios, ha venido el Espíritu Santo, nueva revelación. ¿Cómo nace el G12? Que ya explicaremos otro día en más profundidad. Un señor llamado César Castellanos dice que ha tenido una revelación de Dios que le dice que el modelo correcto de hacer discípulos es de 12 en 12. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Nueva revelación, nuevo movimiento, nueva religión. Y así podemos seguir. ¿Cómo nacen los mormones? El señor, si no me equivoco, Joseph Smith, tiene una visión de un ángel llamado Moroni que se le aparece, lo lleva a un bosque y le muestra un cofre donde hay unas tablas en un idioma que parece como egipcio antiguo, tablas de oro, y ese ángel le da la capacidad y le ayuda a interpretar las tablas y trae el nuevo mensaje que tiene mucho que ver con Norteamérica y un montón de cosas, y de ahí nacen los mormones. Todo nace así. ¿Cuáles fueron las visiones de Ellen White y su predecesor? Viene un ángel, aparecen con 2 tablas de la ley, y en esas 2 tablas un mandamiento destaca, el 4º mandamiento. Solo brillaba ese mandamiento. De los 10 mandamientos de las tablas, ese brillaba. Y eso es una visión registrada por el predecesor de Ellen White y por ella misma. Entonces, todo lo que gira en torno a Dios me ha mostrado algo nuevo, el Espíritu Santo me ha traído algo nuevo, traigo una nueva revelación, deben tener cuidado. Cuidado. Porque eso es lo que ha traído la secta del Dios Todopoderoso. Las palabras del Espíritu Santo la llaman y las añaden a la Biblia como palabras de Dios. Y en el vídeo hay una señora que dice, ninguna de estas palabras estaba en la Biblia. Eran profundas, eran espirituales, era algo nuevo y nada estaba en la Biblia. Y todo nace así. No estaba en la Biblia, pero es nuevo y es espiritual. Y lo ha dicho Dios en una visión. Y lo ha dicho Dios en un sueño. Hay una afirmación que me preocupa. En el vídeo una señora dice, las palabras de los pastores en nuestras reuniones eran solo el conocimiento de la Biblia y lo seguíamos ciegamente. Habla mal de eso. Dice que los pastores, antes de que viniera el Dios Todopoderoso, solo enseñaban la Biblia y ellos lo seguían. Y lo dice como algo malo. Ojalá los pastores solo enseñaran la Biblia. Ojalá los pastores solo hablaran de la Biblia y lo siguiera la gente. Porque es lo que tenemos que hacer, hablar la palabra de Dios. Y al final, la frase que más me preocupa de una chica dice, si no creíamos las nuevas palabras del Espíritu Santo, seríamos eliminados. Es decir, Juan también con el miedo de decirle a las personas que si no creen las palabras del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que ellos dicen que es el Espíritu Santo, son eliminados. Es decir, o crees la locura que te traigo o te irás al infierno. Y muchos necios o asustados o con miedo acaban yendo detrás de esas mentiras. El nombre original de esta secta era Relámpago Oriental. ¿Y de dónde sale todo el inicio de esta locura? Mateo 24, 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo Mateo 24, 27? Hermanos, no hay que ser un erudito. La expresión como un relámpago aparece más veces en la Escritura. Y cuando dice como un relámpago que sale del oriente y resplandece hacia el occidente, habla de una totalidad. Habla de una totalidad. La Biblia nos enseña que la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo, sería una venida visible para todos. Todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Y cuando habla como un relámpago, muchas veces la Escritura se refiere a una palabra que significa repentino.
La venida del Hijo del Hombre será repentina. Nadie sabe el día ni la hora. La venida del Hijo del Hombre será repentina. Será repentina. Pero ellos lo han torcido para decir que literalmente el Hijo del Hombre vendrá desde el oriente, China, e irá hasta el occidente. Una mala interpretación para justificar su herejía. Pero es curioso. Mateo 24-27, que es el texto que ellos utilizan para su herejía, mira que dice justo antes, del 23 al 26, justo los versículos antes. Entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, ¿y qué dicen ellos? Ahí está el Cristo. En 1991 empieza a hablar el Cristo en el noreste de China, en esa muchacha. Ahí está el Cristo. Mira qué dice Mateo, palabras de Jesús. Si alguno dice, aquí está el Cristo, o ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mirad, Él está en el desierto, no vayáis. Mirad, Él está en las habitaciones interiores, no les creáis. O mirad, Él está en China, no creáis. Mirad, Él está allí en el noreste de China, no les creáis. Mirad, allí está otro Cristo encarnado, no les creáis. Mirad, esa muchacha que está hablando es Cristo encarnado, no les creáis. Ellos nacen de un versículo que está en un capítulo que anuncia la llegada de falsos cristos, y lo que hacen precisamente es anunciar que un Cristo ha aparecido en el noreste de China. Son una secta, son una herejía. Otra cosa, ellos dicen que traen más palabras que no estaban en la Biblia. Es decir, ellos afirman que el canon no está cerrado, que el Señor ha seguido hablando. Pero mire que dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos. Antes el Señor nos habló a los padres de muchas maneras, en muchas ocasiones, a través de los profetas. Pero en este último tiempo, las últimas palabras del Señor, las últimas revelaciones del Señor han sido a través de su Hijo. Porque ¿qué han hecho los apóstoles? ¿Han traído nuevas revelaciones? ¿Los apóstoles de Jesucristo trajeron nuevas revelaciones? No, reprodujeron las enseñanzas que les daba el Espíritu Santo, reprodujeron las enseñanzas de Cristo, pero no trajeron nuevas enseñanzas. El canon está cerrado. No hay más libros en la Biblia. Dios no sigue diciendo cosas nuevas. Dios no está dando nuevos mandamientos. Dios no está dando nuevas revelaciones. Dios no está dando un nuevo mensaje para su iglesia. Dios no está cambiando su iglesia ahora. Dios cerró el canon con las palabras de su Hijo. Dice, en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. Y luego, ¿quién sigue a su Hijo? Los apóstoles que Él mismo escogió, reproduciendo las enseñanzas del Hijo. Así que Dios habló a los padres en el pasado muchas veces a través de los profetas, y en estos últimos tiempos a través del Hijo. Pero esta locura de secta dice que nuevas palabras, que les llaman las palabras del Espíritu Santo. Y yo termino con un texto que hay que tener mucho cuidado. Gálatas 1, 8 y 9. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Sea anatema. Estas personas afirman que si no crees su nuevo evangelio, su nueva revelación, sus nuevas palabras del Espíritu Santo, de este nuevo Cristo, estás eliminado. Pero Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que quien trae un nuevo evangelio, unas nuevas palabras del Espíritu Santo, es maldito. Así que yo quería hacer este vídeo para decir algo. No vean ni los vídeos, ni el contenido, ni las enseñanzas de todo lo que envuelve Watchman Nee, Witness Lee, la Iglesia del Dios Todopoderoso y estos movimientos. Porque son peligrosos. Miren, yo no soy dueño de sus vidas. Yo no les digo lo que deben escuchar o no deben escuchar, pero me siento con la responsabilidad por el amor a sus almas, sabiendo que estos vídeos cada día tienen más alcance y que van a llegar a muchas personas. A mí lo que me pesa en la conciencia es por lo menos advertir.
Porque si yo tengo la certeza bíblicamente de que eso es una herejía que va contra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y me quedo callado, yo tengo pesar de que mañana el Señor me diga, Juanma, ¿tú sabías esto? Podías llegar a muchas personas con esto y no les advertiste. A mí me pesa eso, pero al menos yo quiero tener la conciencia tranquila que yo hice mi parte. Yo mandé un mensaje de alerta, yo mandé un mensaje de aviso. No es una iglesia con la que yo tenga algunas diferencias. Hay personas con las que no comparto todo, pero son hombres y mujeres de Dios que el fundamento del Evangelio no lo tuercen. Pero hay una gran diferencia entre esto y estas herejías que tuercen los fundamentos del Evangelio. Y algo tan serio como decir que Dios está encarnado en una mujer del noreste de China. Así que...